Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Una de las tecnologías que ha marcado a fuego el año que acabamos de dejar atrás ha sido la inteligencia artificial generativa. Servicios como los que ofrece ChatGPT, Bard o Midjourney han pasado del anonimato más absoluto a ser conocidos por casi todos y tener cientos de millones de usuarios en todo el mundo. Las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial son innumerables, algunas las hemos visto a lo largo de este último año aquí en La Contracrónica, y queda fuera de toda duda el gran futuro que le aguarda a esta tecnología. Pero al menos por ahora, las preguntas en torno a ella son muchas más que las respuestas. La principal cuestión que se plantea al usuario medio es cómo conseguiremos distinguir la realidad de la ficción. En los últimos meses hemos visto imágenes cuya verosimilitud era completa, también textos que parecían escritos por una mano humana e ilustraciones muy cuidadas que, de no haber mediado la inteligencia artificial, pensaríamos que son obra de un bien dotado artista. Es previsible que en el año que ahora comienza, la avalancha de servicios relacionados con la inteligencia artificial generativa continúe, pero también se esperan herramientas que nos ayuden a identificar textos, fotografías, vídeos, audios e ilustraciones generados de forma sintética. El desarrollador de ChatGPT, la empresa OpenAI, ha anunciado que incorporará una función que identifique si una imagen ha sido creada por su generador de imágenes que se llama DALL-E 3. Podremos saber si ha salido de ahí, pero no si proviene de otra aplicación que haga ese mismo trabajo. No es mucho, pero es más que nada. TikTok, por su parte, ha prometido que desarrollarán herramientas para detectar y etiquetar automáticamente vídeos generados por inteligencia artificial. Estas herramientas podrían fallar y que la plataforma termine dando por bueno algo artificial y por malo algo salido de una mente humana. Este es un riesgo con el que tendremos que aprender a convivir a partir de ahora. Los falsos positivos de máquinas que examinan el trabajo de otras máquinas y de nosotros mismos. La denominada iniciativa de autenticidad de contenido que ha puesto en marcha la empresa Adobe, famosa por su suite de programas para profesionales creativos y que hace solo unos días saltó a la primera plana de la prensa porque Microsoft la había adquirido por $300.000 millones, pretende etiquetar todas las imágenes, audios y vídeos que han pasado por su software para que quede claro su origen. A la iniciativa se han sumado Intel, ARM, Qualcomm e incluso algunos fabricantes de cámaras de fotos como Nikon o Leica. Microsoft ha anunciado que lanzará una herramienta en los próximos meses para que los partidos políticos puedan utilizarla en sus campañas electorales y cuidar así la autenticidad de las fotos y vídeos de sus candidatos. A esto no es ajeno el hecho de que este año es año electoral en Estados Unidos. Este sistema de credenciales que aspira a aportar a la iniciativa de autenticidad de contenido tratará de otorgar fiabilidad a los contenidos gráficos creados por seres humanos y que se diferencien así de los que han sido generados por aplicaciones de inteligencia artificial. Los creadores de contenido digital pueden respirar algo más tranquilos, pero no mucho más. La inteligencia artificial cambiará, está cambiando, de hecho, las reglas del juego y ese cambio se quedará entre nosotros, como ya sucedió en el pasado con los sistemas de distribución de contenido visual y musical. Pero la regulación y las leyes van siempre a remolque de la tecnología, rara vez se anticipan a ella. Eso dejará un periodo de ajuste que transformará para siempre el qué, el cómo y el quién crean los contenidos que luego llenan nuestras pantallas. Hace unos meses, un contraescucha, esto creo que fue en el mes de julio o en el mes de agosto, me envió a través del WhatsApp de La Contra una nota de audio. Lo descargué pensando que se trataba de una pregunta o de una reflexión dirigida a la contrarréplica o al contraplano o a la contraportada. En fin, los habituales ya sabéis cómo funciona esto. Me enviáis notas de audio que me llegan por centenares a lo largo de la semana y yo las voy descargando, filtrándolas, categorizándolas y dejándolas en su carpeta, la que le toque, ¿no? Pero esa nota de voz no era una nota de voz de un contraescucha. Lo que reproducía esa nota de voz era mi propia voz, presentando una contracrónica que nunca fue grabada. Me quedé estupefacto, como si fuese magia, porque era realmente yo hablando de un tema cualquiera, no recuerdo cuál.
el timbre, el tono, la velocidad y el ritmo, es decir, todas las cualidades acústicas de aquella voz, era lo que sale de mi garganta todos los días de la semana en este programa. Detecté que no era yo porque jamás había hablado de ese tema, así que igual me estuve pensando, igual hablé, no, sé perfectamente y recuerdo de lo que he hablado y de lo que no he hablado, ¿no? Así que me puse en contacto con el contraescucha y le pregunté que cómo lo había hecho, que cómo había obrado esa magia, ¿no? Me dijo que con una aplicación de inteligencia artificial que clona las voces. Me quedé pensativo por lo rápido que iba esto y hasta me planteé si existía la forma de registrar mi propia voz. Es decir, en tanto en cuanto es uno de mis activos, la voz, pues habrá posibilidad de registrarla. Busqué algo de información en Google y encontré que sí, que la voz es uno de los elementos que forman parte del derecho a la propia imagen y que como tal está protegida por ley. Encontré la ley en cuestión que la protege en España, pero me consta que en otros países sucede lo mismo. La española es la Ley 1.1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Ojo, 42 años tiene a sus espaldas esta ley. Era yo un niño no, pero un niño no de teta, pero un niño pequeño cuando se aprobó esta ley. La intención del legislador obviamente no era proteger a los locutores de radio de una tecnología que en el 82 era simple ciencia ficción. Lo habíamos visto en algunas películas y poco más, ¿no? Inteligencia artificial, se hablaba de ella, pero era impensable que algo así existiese. La intención de esta ley no era esa, sino evitar imitaciones. En el artículo 7 de la ley dice, esto es textual, la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga queda terminantemente prohibida. Es decir, que si alguien quisiese lanzar por su propia cuenta una contracrónica bis con mi voz sintetizada, podría hacerlo, pero claro, sin decir mi nombre y procurando que la voz no se parezca demasiado a la mía para evitar pleitos. Bien, hasta aquí llega la protección, pero la verdad es que mi voz no es gran cosa, es el envoltorio de algo más valioso que es lo que digo todos los días, y no con la voz que lo digo. Trato de que sea agradable, procuro de que se escuche bien, pero no tengo la voz, desgraciadamente, de Leonard Cohen, por ejemplo, ¿no? De Constantino Romero, el doblador español. En fin, que no es mi principal capital, ni mucho menos. Lo que digo también podría ser sintetizado por una aplicación de inteligencia artificial, por supuesto, aunque hoy por hoy, según están las cosas, carecen de la complejidad que requiere un programa como este, un programa de análisis de actualidad diario. En el futuro es posible. Esto no nos vamos a engañar, por supuesto que es posible, y más a la velocidad a la que circula ya esto de la inteligencia artificial, es posible que suceda, que estos ingenios sean mucho más sofisticados y puedan, entre otras muchas cosas, escribir libros enteros a la demanda, como este último que saqué hace unos pocos meses, en marzo-abril, Hispanos, la breve historia de los pueblos de habla hispana. Pues que a la demanda aparezca algo así, Hispanos con el estilo de Fernando Díaz Villanueva, y que la máquina haga el resto, ¿no? También podrán hacer programas de radio, shows de televisión. También llegará el momento en el que compongan sinfonías y óperas, que pinten cuadros como Las Meninas de Velázquez o La Primavera de Botticelli y que redacten poemas como los de Lope de Vega. Todo eso lo pueden hacer ya, ¿eh? Ya pueden componer música, pueden pintar cuadros, pueden... No sé, la ópera, no he visto ninguna ópera por inteligencia artificial, pero vamos, seguro que si uno se lo propone y paga, porque estas cosas son de pago, la muestra que me hizo aquel contraescucha le costó dinero hacerla, obviamente, estas cosas van por minuto, es como si queremos transcribir un texto de que hemos ido hablando, que lo convierta en texto y lo convierta en texto que se pueda leer, quiero decir, no como esto que tiene el Microsoft Word, ¿no? Que te puede grabar la voz o algunos sistemas operativos. Todo esto lo pueden hacer ya, pero de forma un tanto rudimentaria, no tenéis más que pedir a ChatGPT o a Bard que os haga un poema y veréis que el poema la verdad es que deja mucho que desear, o que os escriba una canción. La tecnología de la inteligencia artificial es fascinante. Aquí la he traído a lo largo de los últimos meses varias veces. Hice de hecho hasta un programa monográfico con Francisco, uno de los contraescuchas más entregados desde el principio, y que le gusta mucho esto de la inteligencia artificial y además sabe mucho de ello. Y nos coloca en una encrucijada.
Algo similar a lo que sucedió nos colocan en una encrucijada a los que hacemos contenidos, a los que vivimos de generar contenido. Podríamos ponerle lo de digital, pero es que hoy prácticamente todo el contenido es digital. Algo similar a lo que sucedió hace unos 25 años, algo más con la irrupción de los sistemas estos que se compartían archivos, ¿no? Los más jóvenes, los que tengáis menos de 30, incluso 35, no sabréis ni a lo que me refiero. No sabréis ni lo que es eso. No habréis oído hablar, por ejemplo, del Napster, del Emule o el Kazaa. El Emule es como lo llamábamos en España. No sé, en América igual lo llamaban Emule, que es como se decía en inglés. Pero eran servicios para compartir archivos de par a par. Es decir, entre iguales, ¿no? De igual a igual. Durante unos cuantos años, esto fue justo con el cambio de siglo, desde el año, yo calculo, 99, que fue el año que apareció Napster, pues hasta aproximadamente el 2002-2003. No fue mucho tiempo, pero no se hablaba de otra cosa, era lo último de lo último. Su lógica interna era muy simple. En aquel entonces el joven era yo, y por supuesto era un gran aficionado a este tipo de programas, a los MP3, a ripear los discos, etcétera, ¿no? También es verdad que tenía algo más de tiempo que ahora. Pero era muy simple, alguien compraba un compact disc, un disco compacto, vamos, un CD, todavía había tiendas de CD bastante grandes, en Madrid teníamos unas cuantas, ya hasta arriba de discos, extraía las canciones de ese CD y las subía a la red, mediante estas aplicaciones que ponían a disposición de todos los usuarios, los que estuviesen conectados a la red, obviamente, de forma gratuita, se quedaban ahí para que las descargasen. Con el tiempo aparecieron también los vídeos y las películas, pero empezó todo por las canciones. Mira, aquello terminó siendo lo más parecido a un supermercado. Los que vivimos el cambio, pues claro, nos fascinaba, ¿no? ¿Querías la última película de James Bond? ¿O la discografía completa de los Beatles? Pues nada, no había problema, lo buscabas y pulsabas en descargar. Simple, porque además aquellos programas estaban muy bien hechos, al menos la interfaz de usuario era muy sencillita, no tenías que tener conocimientos de informática. Como es el que se manejaba con Windows, se manejaba con aquello. Eso de la descarga podía durar tiempo, podía durar unas horas o unos días, dependiendo de la conexión, de la disponibilidad, etc. Pero teníamos más paciencia en aquella época. Al final era tuya, que era lo importante, la película de James Bond o estos discos de los Beatles, y ya te ponías a escucharlos o a ver la película. Era un invento genuinamente disruptivo, pero al 100%. Hasta ese momento, si querías escuchar una canción o ver una película, tenías que ir a la tienda y comprar el disco o comprar el CD. Y no eran baratos los discos. A los jóvenes actuales les parecería un robo a mano armada lo que pagábamos, qué sé yo, por un disco de U2, por ejemplo, en los años 90. Especialmente si estaba recién lanzado. Lo mismo con las películas de DVD hace 20 años, bueno, algo más de 20 años, en torno al año 98, 99, 2000, eran francamente caras. Los usuarios más intensos de estas aplicaciones tenían auténticas discotecas y filmotecas en los discos duros de su ordenador. Era el nirvana de los contenidos. Si alguien tenía un amigo que tenía muchas películas, que se pasaba el día conectado a la mula o al Napster, trataba de ir a su casa y tratar de llevárselo todas las canciones o las películas que tuviese a mano, ¿no? Y era fantástico para el usuario, claro. Pero para la industria musical y la cinematográfica, aquello supuso una auténtica tragedia, que lo puso todo patas arriba y les obligó a reinventarse prácticamente desde cero. La industria de la música y luego la del cine, primero entró la música, tembló por los 4 costados. Y con razón, ¿eh? ¿Qué pasaría? Claro, la pregunta que se hicieron entonces, ¿qué pasaría con las ventas de sus CDs y sus DVDs, que eran, ya digo, caros, si su precio caía a cero? No es que un CD costase €1. Es que costaba 15, costaba aproximadamente lo mismo que un libro, o 10. En el caso de que estuviese ya el álbum un poco pasado. No, había pasado a valer 0 ese álbum. Si toda la música y todas las películas en todas partes era gratuita, la siguiente pregunta era, no ya cómo iba a existir esa misma industria, esa misma empresa, sino cómo se iban a ganar la vida los músicos o los cineastas. En principio, estos oficios creativos estaban protegidos por las leyes de derechos de autor. Pero esas leyes se habían hecho, en su momento, en el siglo XX, obviamente, sin tener en cuenta avances tecnológicos como este, de la tecnología P2P, ¿no? P2P. Aquello además no se podía echar atrás. Era un camino imposible de desandar. Y aunque estaba prohibido,
formalmente compartir archivos, la gente seguía haciéndolo porque era rápido, era conveniente, aunque tardase 3 días en bajar la película, daba igual, y las posibilidades de que la policía interrumpiese en tu casa eran pequeñas, bueno, prácticamente nulas. Vamos, se llegó a la conclusión de que no se podían poner puertas al campo. Que no se pudieran poner puertas al campo no fue sinónimo de que no se intentase. Naturalmente que se intentó, por supuesto. La industria discográfica, las sociedades de derechos de autor, emprendieron lo más parecido a una cruzada. Demandaron a Napster, que fue el primero en caer, también fue el primero en aparecer, a los que copiaban otros programas que copiaban a Napster, como este del Emule o del Kazam, e incluso a usuarios particulares, que estos que tenían las filmotecas y las discotecas en sus discos duros y que se dedicaban a compartirlos. Pero aquello no era más que... Esto trajo titulares muy sonoros en la prensa, pero no era más que el canto del cisne de una industria que ya era tecnológicamente irrelevante con sus CDs y que se resistía al cambio. Los pleitos, algunos muy sonadísimos, de hecho, como el de Metallica contra Napster, los más viejos del lugar, como yo lo recordaréis perfectamente, esto no puso fin al intercambio de archivos, al contrario. Este pleito fue el preludio de que el intercambio de archivos alcanzase dimensiones nunca vistas. Pero sí alteraron el curso de los acontecimientos, eso es innegable, y ahora podemos verlo ya con cierta perspectiva. La Asociación de la Industria Discográfica estadounidense, la RIAA, famosa RIAA, se convirtió en algo parecido al villano, bueno, junto a Metallica, por cierto. Pero eso de piratear música o piratear películas empezó a pasar a transformarse en una actividad un poco sospechosa y con algo de riesgo, no mucho, pero algo de riesgo. Fue imposible cerrar todos los sitios de intercambio de archivos, algunos sí lo consiguieron, pero hizo también imposible que cualquiera de estos sitios desarrollara un modelo de negocio viable. Es decir, Emule no se convirtió en una empresa valiosa como sucedió años más tarde con Spotify. Pues bien, en esa misma época, estamos hablando del año 2000-2001, un tipo llamado Steve Jobs, que acababa de regresar a Apple, lo había hecho 3 o 4 años antes y que tenía una hoja de ruta muy clara de por dónde debía discurrir su compañía. Él había salido de Apple a mediados de los 80 y volvió como el hijo pródigo a finales de los 90. Es cuando empezó Apple a lanzar al mercado esos ordenadores tan bonitos como el iMac o el iBook, blanquitos y atractivos, muy vistosos. Pero no solo se quedaba ahí las transformaciones que introdujo. También quería entrar en la industria de los contenidos. Steve Jobs era un tipo muy intuitivo, vio que ahí se estaba moviendo algo, que se estaba produciendo una revolución. Se reunió con los responsables de todos los sellos discográficos y les ofreció montar una tienda de música online llamada iTunes, con la que cada canción costaría €1, $1 en Estados Unidos. Apple se quedaría con una parte, lógicamente, un fee, y los usuarios podrían disfrutar de sus canciones favoritas y podrían hacerlo legalmente. Evidentemente, bajarse la discografía completa de los Beatles, pues ya no costaría €1, costaría muchos más. Pero si lo único que les interesaba era una canción, Hey Jude, por ejemplo, pues por 99 céntimos la tendrían en su dispositivo. Un dispositivo que se tuvo que inventar. Porque tenían, para utilizar esta tienda, comprar un dispositivo desarrollado por la propia Apple, un reproductor de MP3 llamado iPod, que fue lanzado al mercado en octubre del año 2001. Los iPod eran inconfundibles, aparte de bien bonitos, tenían forma rectangular y cabían en una mano. En su interior, el primer iPod, equipado con un pequeño disco de 5 gigabytes, no os parece nada lógico, que son 5 gigabytes, lo que pesa nada, apenas el fragmento minúsculo de un vídeo. Pues ahí cabían la friolera de 1000 canciones. El iPod fue perfeccionándose y llegó incluso a tener hasta una versión con un disco grandísimo. La tuve yo, la compré años después, el iPod Classic, que tenía 160 gigas de disco, en el que cabían, evidentemente, pues ahí ya varios días de música y hasta podían reproducirse vídeos en una pantalla muy pequeña, eso sí. El testigo del iPod lo tomó el iPhone y luego iTunes terminaría convirtiéndose en Apple Music, aunque ya en modo de suscripción, un modelo de negocio creado por una startup sueca llamada Spotify y luego copiado por otros, entre ellos Apple. Hoy en 2024 casi nadie se acuerda de aquello.
Solo los más viejos y por supuesto no pensamos en ello continuamente, nos hemos hecho a las nuevas circunstancias. Pero en los primeros años del siglo la guerra entre las discográficas y las plataformas P2P era continua. Tampoco quedan muchos que se acuerden de iTunes, de aquella época en la que se desembolsaban 99 céntimos para bajarse al iPod una canción de U2, por ejemplo. El modo en el que se distribuyen estos contenidos es muy distinto hoy. La tecnología, digamos, terminó adaptándose a las leyes de protección de los derechos de autor. Los músicos ganan menos por la distribución, al menos los grandes, que vendían millones de CDs, y tienen que dar más actuaciones en directo, ya que a través de Spotify o de cualquiera de sus clones ganan muy poco por cada reproducción. En España, por ejemplo, por cada reproducción en Spotify, a un artista le llega, apuntad, 0,0033 euros. Es decir, que una canción con 10.000 reproducciones, el artista gana 33 euros, de promedio. Aunque de primeras no lo parezca, se puede establecer un paralelismo entre estas redes P2P del año 2000 y los sistemas de inteligencia artificial generativa actuales. Al igual que Napster, que ChatGPT, que son realmente los primeros en llegar, son pioneros en este aspecto, pues al igual que Napster, ChatGPT se ha extendido a mucha velocidad. Ha pasado de que no lo conozca nadie a que lo conozca todo el mundo en cuestión de meses. Prácticamente de la noche a la mañana. Al igual que con el intercambio de archivos entre pares, entre iguales, estos modelos de inteligencia artificial habitan en una zona gris desde el punto de vista legal. Lo que pasaba al principio con esto de las redes de compartir archivos, porque claro, nunca había sido un delito dejarle una canción a un amigo, ¿no? Dejarle un disco para que se lo llevase a su casa, lo escuchase durante un par de días y te lo devolviese, ¿no? Incluso en los años 80, cuando la gente se compraba aquellos casetes de doble pletina y copiaba un cassette a otro, nadie lo estaba persiguiendo. Se perseguían, pero no de la manera que empezó a perseguirse aquello, porque el alcance que tenía se podían incluso comprar en el Rastro de Madrid, cassettes de todos los grupos, los principales, pirateados, ¿no? No era una cosa que se pudiese encontrar en las tiendas, pero sí en puestos callejeros, ¿no? Estaba la cosa, pues como esto, en una zona gris. Estos sistemas se nutren de infinidad de obras protegidas por derechos de autor y claro, luego con ello escriben textos y en el futuro quién sabe lo que podrán hacer. Y todo sin compensar a los titulares de los derechos de autor que tenemos, que sean de los que han echado mano, ¿no? Esto ya ha ocasionado algunas demandas. Las empresas que desarrollan estos sistemas de inteligencia artificial seguramente argullan ante los tribunales que hacen uso legítimo de esa información, el que podría hacer yo cuando estoy preparando la contracrónica, que estoy tirando continuamente de datos y de estadísticas, o de otras informaciones que he ido leyendo a lo largo de los días. Esto entiendo que irán por ahí. No pueden ir por otro lado, realmente. Es decir, que lo utilizan como referencia. A esto los abogados le están dedicando mucho tiempo. Yo la verdad es que no soy abogado y no sé por dónde irá la cosa, pero algo me dice que pasará como con las plataformas P2P. Al final se impondrán los hechos consumados. Las cosas son así y hay que aceptar los avances, que por otro lado son inevitables. Volviendo al argumento anterior, no se pueden poner puertas al campo. Hoy por hoy los servicios como ChatGPT pierden dinero. Con cada búsqueda que hacemos, cada búsqueda que hacemos si queréis hacer perder dinero a OpenAI no tenéis más que daros de alta, utilizaréis el 3.5 para que no os cueste nada, pero cada pregunta que le hacéis les cuesta dinero. De ahí que los modelos más sofisticados, como el GPT-4, los cobren, creo que es a $20 al mes. Podríamos estar ante una nueva Amazon que convierta estas pérdidas al principio en una posición predominante en el futuro. Quizá están en eso. La verdad es que no tenemos ni idea. Podría también ser que no lleven a ninguna parte esto, como sucedió con los NFT. Esto es de hace poco. Hace 2 o 3 años se suponía que el futuro de la música y del arte pasaba por la cadena de bloques. Los NFT serían un nuevo mecanismo de pago que financiaría a los artistas, ¿no? Bueno, pues todo aquello se evaporó tan pronto como estalló la burbuja criptográfica. Los futuros digitales a veces son muy frágiles, más de lo que pensamos. El de la inteligencia artificial, así de primeras, no parece que vaya a serlo. Pero como no conozco el futuro y no tengo la bola de cristal, pues digo no parece. Pues no parece que vaya a serlo por lo que tenemos visto, como aquello de compartir archivos, de consumir música digital. De forma ilimitada. Parecía que no iba a serlo y efectivamente ha sido así. Consumimos música digital de forma ilimitada.
Pero las nuevas leyes, las nuevas tecnologías, perdón, no están exentas no están libres de cumplir las viejas leyes. Algunos servicios pueden pasar años eludiendo la ley o las regulaciones locales, ¿no? Es el caso de Uber, ¿no? De buena parte de la economía colaborativa. Pero los derechos de autor se ponen al día más rápido que la legislación laboral. De manera que tendrán que encontrar un encaje. Lo que no sé es cuál. Pero sí sé que pasará por adaptarse a las leyes de derechos de autor, como sucedió con la música o el cine cuando esa industria se digitalizó hace 20 y tantos años. El modo en el que se haga y el tiempo que lleve es, hoy por hoy, la gran incógnita. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Yasone, que es de Bilbao, y que nos habla de la nueva norma europea que entró en vigor ayer mismo, el día 1 de enero, y que obliga a declarar las ventas de artículos de segunda mano en plataformas tipo Wallapop. Quería felicitar también las fiestas aprovechando este momento y bueno, quería sacar a colación una nueva normativa europea que entra en funcionamiento el próximo día 1 de enero del 2024. En concreto es la DAC 7 2021-514. Esta normativa europea lo que quiere ahora es regularizar la compraventa de artículos de segunda mano en plataformas como por ejemplo Wallapop, Vinted, eBay, Todo Colección, segunda mano. Y la verdad es que me he quedado muy sorprendida porque los requerimientos que van a pedir a los usuarios estas plataformas para pasarlos a las correspondientes haciendas son bastante bajos y la verdad es que estoy escandalizada. Básicamente, si cumples cualquiera de los dos requisitos que voy a cumplir ahora, no son los dos, sino cualquiera de ellos, ya te van a pedir datos fiscales para que luego te llegue la correspondiente carta de pago. Si tienes transacciones por valor de 2.000 euros o superior, o si tienes transacciones por el número de 30 transacciones sin importar el valor de esas transacciones o superior. La verdad es que estoy alucinada porque la mayoría de gente que yo creo que vendemos en este tipo de plataformas somos usuarios que lo que estamos haciendo es básicamente reciclar. En mi caso en concreto, pues he vendido muchas cosas y he comprado muchas cosas porque recientemente he sido madre y pues eso, he conseguido cosas de segunda mano en estas plataformas y una vez que ya las he dejado de usar, las he vendido a otra gente para que pueda conseguirlas y disfrutar de ellas a unos precios más económicos. A todo esto también se venden cosas que son nuevas, que por supuesto ya hemos tributado y pasado por caja por tener esos objetos. Entonces, la verdad es que estoy alucinada porque ya dentro de poco nos van a cobrar por respirar. Entiendo que también en estas plataformas hay mucha gente que hace negocio con la especulación o gente que, pues por desgracia, no declara sus ganancias, y estoy hablando de negocios grandes, pero la mayoría de usuarios no estamos en esa situación y me parecen los requerimientos bajísimos y creo que, es un sangrado horrible. Quería sacar el tema pues para llevarlo a debate, a ver qué opina el resto de gente de la comunidad, de los contras y tú mismo, y sobre todo también para informar, porque creo que mucha gente pues no ha llegado porque ha pasado bastante desapercibida. Nada más, un saludo y gracias. Pues sí, Jason, es un auténtico disparate. Cuando lo anunciaron hace unos meses pensé que el límite sería alto, del orden de 8, 10, 12.000 euros, es decir, una cantidad lo suficientemente elevada como para que constituya un negocio per se. Pero vamos, Wallapop no es el lugar ideal para hacer negocios. Quien quiera vender artículos de ropa o de cualquier otro tipo tiene los marketplaces de Amazon, de la Fnac, en fin, de otras tiendas online para hacer crecer su negocio. Y llegar a clientes que de otra manera pues lo tendría mucho más difícil acceder. Vamos, que de por sí ya me parecía una estupidez eso de andar pidiendo a las plataformas de venta de segunda mano que informasen de las transacciones, porque son siempre transacciones pequeñas. Yo solo he utilizado Wallapop una vez en mi vida, cuando vendí una bicicleta. No recuerdo cuánto fue, pero debieron rondar los 600 euros. Sí, creo que fueron 600 euros por los que vendí aquella bicicleta y la tenía en perfecto estado. Y utilicé ese dinero para comprarme una nueva. Vamos, lo mismo que se hacía antiguamente. No sé si lo recuerdas, Jason, aquel diario
que no sé si lo recordarás, si tienes la edad lo recordarás, que se llamaba Segunda Mano. O sea, era un periódico de papel, se vendía en los kioscos. Mi madre lo utilizaba muchísimo. Pero vamos, en general las ventas de segunda mano son siempre en pequeñas cantidades y permiten que el mismo producto tenga muchos usuarios, distintas vidas, ¿no? Yo he comprado y he vendido de segunda mano un montón de objetivos para las cámaras de segunda mano, de las cámaras fotográficas. Compraba el de segunda mano y vendía el mío. También cuerpos, flashes, incluso trípodes. Las ventas siempre iban dirigidas a contribuir a la financiación del siguiente objetivo que me quería comprar. No sé, vendía uno por 500 para comprarme otro que me costaba 900 y así solo tenía que poner 400. En fin, creo que como yo, todos los aficionados a la fotografía lo hemos hecho, a no ser que sea uno un magnate. En mi caso, yo nunca he vendido nada de segunda mano por necesidad, esa es la verdad. Pero me consta, y de hecho he conocido algún caso de gente que se ha quedado desempleada, que lo está pasando mal y que ha empezado a vender algunas de las cosas que tiene en casa. Como, qué sé yo, el televisor, un ordenador portátil al que ya no le da uso, o incluso una cámara de fotos. Ese dinero era para pura supervivencia, hasta que las cosas mejorasen, ¿no? Llegar hasta los 2.000 euros en este tipo de ventas, especialmente de ciertos productos, es relativamente fácil. La bicicleta que yo vendí hace 3 años y medio, coincidiendo con la pandemia, era barata, pero las hay mucho más caras. A poco que tengan el marco de carbono y sean de ciertas marcas muy valoradas en el mercado, pues ya se te van a los 2 y a los 3.000 euros. Creo que no han entendido bien en qué consiste la venta de segunda mano. Ese es el problema. Lo único que van a conseguir es que estas plataformas, como Wallapop o Vinted, se vean afectadas, de manera dramática además. Pero sí, las ventas seguirán existiendo a través de periódicos o de foros. Eso tampoco lo pueden perseguir. No pueden impedir que la gente se ponga de acuerdo, ¿no? Se busque y se encuentre, como siempre ha sucedido. Pero bueno, es esta obsesión que tiene la Unión Europea con regularlo todo. Y esa voluntad inextinguible de los burócratas europeos de meternos mano por cualquier cosa. Vamos, creo que van a salir escaldados, ¿eh? Esas ventas se sumergirán en otras partes. Pero si lo que pretenden es meter la cuchara en las ventas de segunda mano, lo llevan claro. Además, luego hay otra cosa importante que me ha venido a la cabeza ahora. Wallapop no intermedia, en sentido económico, financiero. Simplemente te permite poner un anuncio que otro ve, que le gusta lo que tienes, al precio que lo has puesto, se pone en contacto contigo y le vendes el producto y se lo cobras. Ya quedas con él, obviamente, personalmente, y se lo llevas. Cuando lo has vendido, pones que el producto ya no está disponible. Pero no necesariamente tiene que estar vendido. Puede ser que te hayas arrepentido o que lo hayas vendido por otro lado, ¿no? A un primo que necesitaba justo ese producto. Así que lo que va a hacer Wallapop es informar de transacciones que desconoce si se han realizado o no se han realizado. Todo lo más que puede informar es de los precios a los que están ciertos productos. Es decir, este tipo tiene aquí puesto una cómoda estupenda y la vende a 3.000 euros. Ya está, pero no sabemos si la ha vendido o no la ha vendido. Sabemos que la ha quitado. Es posible que no la haya vendido, no lo saben. Eso va a sobrecargar de trabajo a la agencia tributaria. Va a necesitar ir persona a persona si ha vendido ya esa bicicleta o ese jarrón chino por 2.500 euros. Para el dueño de la bicicleta o del jarrón chino es tan fácil como decir que no, que lo siguen teniendo, pero que han decidido quedárselos porque se arrepintieron. Si le visitan en casa puede decir que sacó la bicicleta a la calle y se la robaron. Y el jarrón que se me cayó, el jarrón chino, y se rompió, ya no hay jarrón. Una pena. O la bicicleta que terminó regalándosela a un sobrino. Este es el problema cuando los burócratas quieren regular casi cada minuto de nuestra vida. Y cada actividad que hacemos. Pero vamos, anticipo que no servirá absolutamente de nada. Lo único que conseguirá es complicar más las cosas a este tipo de aplicaciones, que son, por cierto, empresas que generan riqueza y emplean a gente. En fin, seguimos con Leandro, que es de Uruguay y que nos habla de Javier Milei y de cómo su triunfo en las elecciones argentinas ha abierto un debate sobre si se debe o no liberalizar la economía. Primero que nada, feliz año nuevo. Espero que el 2024 sea muy próspero para ti. Y por lo que te mando el mensaje es, porque probablemente sea el tema de los últimos meses acá en la región, por lo menos que es Milei. Y lo que, en particular, lo que me parece, no sé qué opinión tenés vos, es sobre el cambio un poco del centro del debate ideológico que produjo Milei cuando apareció en escena.
como que se va notando más gente hablando de justamente achicar el tamaño del Estado, reducir impuestos. Capaz que si le va bien, es una especie de eh, mecha para que ¿no? de iniciador para que se empiece a mover un poco más hacia un espectro más liberal todo el continente. No sé qué te parece. Bueno, solo eso. Muchas gracias por el programa. Pues no sabría qué decirte, Leandro. Quizá en Hispanoamérica ese debate se ha abierto. Yo te aseguro ya que en España no. Aquí tenemos quien debería estar abriéndolo, que es la derecha, pues no lo ha hecho. Aquí tenemos una derecha especialmente estatista, que a todo lo más que llega es a decir que el dinero no está bien gastado. No que se gaste, sino que no está bien gastado. Que se debería gastar en lo que ellos digan. Es cierto que hay liberales, pero el mensaje no cuaja en ninguno de los dos partidos de derechas en España, ni en el PP ni en Vox. Cuando Vox apareció hace 8 años, sí traía un programa económico más liberal, pero con el tiempo ha ido abandonando y hoy son tan estatistas como el PP e incluso en algunas cosas más. Hasta un sindicato han fundado y quieren acabar con la mínima competencia fiscal que hay entre las autonomías. En Hispanoamérica, eso sí, espero que lo que ha hecho Milei sí tenga algo más de recorrido, especialmente en países que lo necesitan. Sí, que necesitarían, les vendría muy bien tomar ese camino, como puede ser Perú, Bolivia, o incluso me voy algo más lejos, el propio México, que tiene elecciones este año. Pero para que ese debate llegue a buen puerto, a Milei le tienen que salir bien las cosas. Es decir, que dentro de 1 o 2 años, la situación en Argentina sea sensiblemente mejor a lo que es hoy. En ese caso, podrá exhibir resultados, y con resultados se llega a cualquier parte. Pero vamos, siempre es bienvenido que se abran debates, ¿eh? Y más cuando el debate que se ha abierto es algo sobre lo que no quiere debatir nadie. El debate de fondo no es si subir o bajar los impuestos, ¿eh? El debate de fondo es cómo reducir el tamaño del Estado, algo de lo que, por cierto, en Europa estamos muy necesitados. Bien, seguimos con Gonzalo, que hace una reflexión muy interesante sobre los problemas que hay en los campus universitarios estadounidenses. Quisiera aprovechar el excelente foro internacional que has creado con tu trabajo para poder opinar sobre el asunto del antisemitismo y la situación política en los campus estadounidenses. Yo estudié en 2 de esos campus en la primera mitad de los 90 y escribí mi tesis doctoral allí sobre literatura española usando el marco de la teoría posmarxista y posmoderna. Es decir, estuve en el lugar adecuado en la fase de asentamiento de las políticas identitarias de izquierdas, y me recuerdo a mí mismo comentando con mis compañeros y mis profesores sobre las ideas de Laclau y Moffat, las de Zizek y las de Foucault y otros héroes intelectuales. Recuerdo perfectamente cómo en aquellos años hablábamos de la larga marcha a través de las instituciones. Se trataba de llevar a cabo la lucha que Gramsci había predicado por la hegemonía cultural. Ubicar en los puestos de poder y magisterio a personas que propagaran lo que mi maestro de entonces llamaba antihumanismo. Esto es, la superestructura cultural de la sociedad no puede ser la idea de un individuo capaz de pensamiento crítico, de tomar decisiones por sí mismo y, por lo tanto, de tener una vida privada separada de la pública. No entendíamos la tarea política como un esfuerzo por aumentar la autonomía del individuo, sino, por el contrario, como la creación de prácticas sociales que priorizaran su afiliación a la comunidad. Ahora atacan a Israel porque es su forma de representar, por oposición, un colectivo mejor, porque esa Palestina ideal es una utopía liberada del individualismo occidental, que es, en su ideología, la forma máxima de represión. Para ellos el humanismo, cristiano o laico, judeocristiano o grecolatino, es un subproducto del capitalismo y su codicia empresarial, o una forma de pensar que no te permite ver más allá del mercado y la soledad del individuo. Lo sorprendente es que todas esas lecturas y esas charlas me llevaron a interesarme cada vez más en las doctrinas liberales, porque comprendí que la vida solo merece la pena si cada uno somos libres para proyectar nuestra propia búsqueda de la felicidad, y la sociedad es lo suficientemente abierta como para ofrecernos una diversidad de opciones.
Aquí la clave histórica está en la capacidad de ciertos intelectuales, líderes y activistas para movilizar a los descontentos con la modernidad burguesa y convertirlos en dóciles miembros de la turba vociferante. En este caso, el problema es el Estado israelí y la solución es su destrucción, aunque implique el genocidio de sus ciudadanos. Sin embargo, semejante masacre no liberará de ningún sufrimiento a ninguno de sus seguidores en Occidente. Eso sí, permitirá acercarlos a su proyecto de sustituir nuestras democracias por dictaduras en las que los líderes puedan premiar a sus amantes con ministerios de igualdad. A mi juicio, Occidente, el capitalismo, el individualismo, nuestros regímenes constitucionales y representativos son lo malo mejorable. Jamás Hezbollah, Irán, las repúblicas bolivarianas, el wokismo rampante en los campus estadounidenses son lo peor. El lugar donde los ciudadanos son reducidos a siervos para que los falsos pastores puedan ser elevados a la categoría de caciques reinantes. Sus graciosas majestades que desde Oriente nos traen carbón. Muchas gracias, Fernando, por tu espacio y saludos a todos los contraescuchas. Espero que a todos el Señor nos depare un 2024 de bien y de gracia. Pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias por tu reflexión. Como decía antes, es muy interesante. Yo la había escuchado antes de pasarla, claro, y me ha dado pie a hacer varias reflexiones personales que no tengo tiempo de desarrollar aquí porque el programa se nos acaba ya. Lo que sí te confirmo es que efectivamente este identitarismo infame que azota hoy los campos universitarios, no solo de Estados Unidos, sino de todo Occidente, no es cosa hace 5 o 10 años, ni siquiera 15. Esto hunde sus raíces mucho antes. Ni siquiera tampoco en los años 90, incluso antes. En los años 90 lo que se pudo es empezar a ver en muchas universidades, especialmente en ciertos departamentos y facultades. Todo lo que han hecho desde entonces es ir ganando terreno, paulatinamente, hasta el momento presente, cuando se han apoderado de todo. Vamos ahora con Pizarro, que nos habla del vehículo eléctrico y sus problemas. En la venta en masa de vehículos, el precio de compra y uso y las prestaciones marcan la evolución del mercado. Hoy día, pese al impulso político subsidiado, la oferta de vehículos eléctricos no es competitiva. Hasta que lo sea, los fabricantes perderán dinero, los políticos seguirán mintiendo sobre plazos y culpables y los consumidores pagaremos con sobrecostes y estigmatizaciones. La idea de tratar los efectos secundarios de la prosperidad es tan compleja como la actual de reducir la prosperidad y con ella sus efectos secundarios. Pero, por el concepto y los resultados de la segunda, aún no está completamente descartada la primera. Un cordial saludo de Pizarro. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contra de hoy, 2 de enero, el segundo día del año. Mañana será el tercero y estaré de vuelta. Hasta mañana.